Nuestro saludo a todos los participantes en este primer curso sobre protección al consumidor en el servicio bancario. Bienvenidos todos. Nuestro curso, como saben, del sílabus se divide en 7 unidades, ¿cierto? Una primera introductoria, una segunda sobre relación de consumo en el ámbito bancario, una tercera sobre contratación, una cuarta sobre el derecho a la información en este ámbito especial, una quinta sobre el derecho a la idoneidad de la misma manera, especialmente enfocada en el ámbito bancario, una sexta unidad sobre solución de controversias y una séptima donde analizaremos casos específicos de complejidad que nos resulte relevante para poder tener una aplicación concreta con mucha claridad y contundencia en la aplicación de los conceptos que vamos a reflexionar a lo largo del curso. En esta primera unidad del curso, en esta primera sesión, vamos a iniciar con la introducción que queremos ofrecerles y que además tiene base en la primera lectura que tenemos en el sílabo, y para examinar la siguiente sesión se refiere a la ciudadanía económica. Y aquí la reflexión sobre esta materia nos lleva a algo que en realidad ya no es tan nuevo, que es la definición de esta categoría. La ciudadanía económica es algo que se viene discutiendo desde inicios de la década pasada y que se viene estudiando regularmente desde el año 2000 en adelante en México, en Brasil. Diríamos que es un eco de una nueva visión mundial que se relaciona con la categoría de ciudadano frente a su actuación como consumidor en el mercado y eventualmente como trabajador o empresario. Ya veremos luego por qué. La ciudadanía económica trata de enfocar un contraste entre la ciudadanía política clásica, entendida tradicionalmente, y la ciudadanía económica. Cuando nosotros recordamos cómo se define la ciudadanía política y buscamos por allí en nuestras clases de facultad, sea de la carrera en la que uno haya comenzado de base, podrá identificar que la ciudadanía política se define usualmente, generalmente, con claridad desde el derecho a elegir representantes en nuestra democracia contemporánea. Si uno retrocede en la historia a la democracia directa griega, ellos no solo elegían representantes, sino fundamentalmente tomaban las decisiones más importantes por democracia, ¿cierto? Nosotros hoy, desde la ciudadanía política, no tomamos las decisiones más importantes por democracia, sino que elegimos democráticamente, de modo representativo, a aquellos que las toman. Poder ejecutivo, presidente, que luego designará a sus ministros con ese poder delegado por las ánforas. Poder legislativo, Congreso, elegimos democráticamente a quienes van a establecer las reglas más importantes de la convivencia en sociedad luego de la Constitución, y eventualmente también en gobiernos regionales y en gobiernos locales, como bien sabemos. Si uno se fija en ese distintivo del derecho a elegir políticamente y se pregunta cómo impacta esa elección en nuestro bienestar diario, ¿cuál sería nuestra respuesta? Y con el mayor respeto por el Congreso de la República, dado que es una institución de alta magistratura en una constitución como la nuestra y en una república democrática como la nuestra, la pregunta reflexiva que yo les hago es: ¿qué ley del Congreso en los últimos 5 años les ha cambiado el nivel de bienestar? Directamente, a ustedes o a sus familias. ¿Recuerdan en particular alguna? Reducción de impuesto a la renta. ¿Otra? ¿Algunas modificaciones en el sistema privado de pensiones eventualmente? ¿Sí? Eventualmente alguna modificación
vinculada a la cantidad de dinero excedente sobre 4 remuneraciones de la CTS, y allí en 5 años tendremos 3 efectos concretos y directos de realizaciones públicas del Congreso derivadas de nuestro derecho a elegir políticamente. Pero si contrastamos esos efectos directos del ejercicio de la ciudadanía política con el ejercicio de la ciudadanía económica, que implica elegir diariamente más de una vez en actos de consumo aquello que necesitamos personalmente o familiarmente para satisfacer necesidades, pregúntense conmigo cuántos actos de consumo desarrollan en el día, a la semana, y cómo impactan esos actos de consumo, que es ejercicio de ciudadanía económica de elección, no política, sino de bienes y servicios en el mercado. La elección de aquello que uno decide adquirir para alimentarse impacta en su estado de salud directamente, ¿no? La elección de el taxi que uno elige para trasladarse, si es que le corresponde tomar uno, eligiendo una tarifa mayor con más seguridad o una menor con menos seguridad, impacta en su bienestar, ¿no? ¿Sí? La elección de los servicios educativos que ustedes han escogido antes de llegar aquí el día de hoy en la universidad, ustedes y naturalmente sus familias, el curso de posgrado o la maestría que estén llevando, que quieran llevar o que hayan llevado, no modifica sus competencias y su empleabilidad, impactando directamente en su bienestar. El seguro que deciden adquirir. La propuesta que está detrás de descubrir o reconocer la ciudadanía económica es que esta no impacta 3 veces por quinquenio de manera directa en el bienestar personal o familiar, sino que impacta cotidianamente, constantemente en los niveles de bienestar personales y familiares de los ciudadanos. Es decir, sin quitarle la importancia que tiene la ciudadanía política, esta ciudadanía económica, donde el derecho a elegir bienes y servicios en el mercado como consumidor tiene un impacto más claro, más nítido, más directo, mensurable, cotidianamente, es más, hora tras hora inclusive, si que uno está en momentos intensos de consumo. Eso desde el ángulo del consumidor, ¿no? Pero les dejo la nota solo para presentarles y compartir juntos el contexto completo de esto adicional que viene a continuación. En el derecho a elegir en la ciudadanía política tenemos la contraparte, que es el derecho a ser elegido, ¿no? Si uno desea, naturalmente, postularse como alcalde, posible, como congresista, eventualmente como presidente, quién sabe, que no es lo frecuente, pero es esencial y claramente una situación potencial. Y del ángulo económico, en la ciudadanía económica también somos elegidos, ¿no? ¿Sí, no? Como trabajadores, como profesionales liberales, como empresarios individuales, si es que brindamos bienes y servicios de alguna naturaleza, o como ciudadanos corporativizados, palabra que no existe pero que ayuda, asociados o en sociedad, ¿no? En una organización empresarial, también somos elegidos como oferentes de bienes y servicios en el mercado, salvo que uno decida o no trabajar o no hacer empresa, lo cual será inusual, infrecuente y desde luego no recomendable, ¿no? En ese primer contraste destacamos entonces en la propuesta inicial de la introducción la ciudadanía económica como no solo una categoría, sino como un concepto en constante concreción que se ejercita con el derecho a la libre elección que tienen los ciudadanos como consumidores. Porque son ellos quienes con sus decisiones libres, naturalmente si son libres serán voluntarias, ¿no? Ojalá debidamente informadas y reflexionadas, van determinando sus niveles de bienestar conforme a sus propias decisiones. El impacto es completamente directo. Y cuando uno se pregunta, por ejemplo, sobre categorías vinculadas al bienestar, como inclusión social o niveles de pobreza, pues
Comienzo por lo segundo. Un ciudadano, una ciudadana pobre o extremadamente pobre se puede definir de modo sencillo también desde la categoría de consumo, ciudadanía económica, de modo simple. Es alguien que tiene la misma, ¿no?, el mismo conjunto de necesidades que nosotros, pero que no tiene el presupuesto disponible para ser consumidor, ejercer su elección en cada uno de esos escenarios de necesidad. Ser pobre, de otra manera, es no poder ser consumidor por falta de presupuesto en todos los elementos donde necesitamos satisfacer una necesidad eligiendo. No podemos elegir por falta de presupuesto. Y en consecuencia, cuando uno piensa en la inclusión social, está pensando en nuestra propuesta, en el fondo, en inclusión para la ciudadanía económica. Es una inclusión más económica que social. La consecuencia es la inclusión social, pero previamente el ciudadano y la ciudadana y sus familias tienen que haber estado incluidos en el ejercicio de la ciudadanía económica. Piensen, para dar un ejemplo concreto, en estas subvenciones a nuestros ciudadanos del tipo pensión 65. ¿Conocen todos ese tipo de subvención? ¿Sí? Es una descarga, ¿no? Es una entrega de capital. ¿Para qué? Para que esa persona tenga, con su familia incluida, ¿no?, presupuesto disponible para elegir libremente y ser consumidor. Y ejercer ciudadanía económica que no puede ejercer porque no tiene el presupuesto disponible para ello. De una manera circular, esto queda con el ejemplo seguramente más claramente entendido. En nuestra opinión, el mejor subsidio para la ciudadanía económica no es el que te entrega bienes o servicios que tú no has elegido, ¿no?, sino el que, en todo caso, si tu nivel de pobreza está acreditado, ¿no?, con debida supervisión posterior, te entrega un capital o un recurso disponible para ejercer tu ciudadanía económica en libre elección. Aquí dejamos una cita para que vean que esto no es nuevo, de una estudiosa mexicana, María Cecilia Boves, ¿no?, que va planteando esto desde el año 2000, en realidad, en un libro suyo que es Ciudadanía. Ustedes lo pueden encontrar seguramente en cualquier biblioteca universitaria, donde lo que ella va planteando es que la construcción de la ciudadanía en este momento actual cambia, es diferente, se construye sobre la base de entender intensificación del mercado, masificación de relaciones contractuales, esas repetidas, reiteradas y que en algunos casos, sobre todo en el ámbito financiero, se dan sobre la base de cláusulas generales, donde no hay necesariamente una negociación. Puede haber mucha elección si hay competencia, pero no necesariamente una negociación. Y frente a eso, lo que plantea como necesario, y seguramente todos aquí reconocemos por nuestras propias labores de copia, es que el Estado requiere otorgar esa protección legal frente a lo masivo, frente a lo masificado, frente a eso que se elige libremente, sí, con voluntad, pero que no necesariamente se puede negociar en plano de igualdad. Esa es una realidad de la masificación, de la evolución económica de un mercado constante de elecciones diarias. Sería muy costoso, como bien sabrán o deducirán, negociar cada contrato, ¿no?, de consumo para cambiarle la cláusula. Eso ya no ocurre, hay que reconocer esa realidad. Y ya lo dice ella en el año 2000, antes de que aquí se discutiera el asunto. Esos derechos codificados legalmente definen la inclusividad, que es una conclusión dicha de otra manera de lo que venimos conversando. Esto que ahora está de moda, hace algunos años aquí ya se venía discutiendo largamente. Pero notemos alguna cosa vinculada a la ciudadanía económica. Finalmente, esta es una construcción que retoma los principios que nos acompañan desde la Revolución Francesa. Libertad e igualdad, ¿se acuerdan de esa discusión permanente en los revolucionarios franceses cuando acaba la revolución y ya no hay nada más que aplacar, ¿no?, por uso de fuerza, sino que más bien toca la fase reflexiva? ¿Cómo organizamos la sociedad? ¿Qué es más importante, la igualdad o la libertad, ¿no? ¿Qué igualdad? La igualdad ante la ley, todos en un plano de igualdad de derechos
de obligaciones, o la igualdad de oportunidades, esa igualdad que busca la justicia de equidad, ¿no? Tratar diferente a los que están en posición diferente, concepto que nos lleva al consumidor vulnerable, ¿no? Sí, que ustedes bien conocen, que más adelante conversaremos. Esta ciudadanía económica se construye en ese plano de igualdad y fundamentalmente también en ese plano de libertad, porque siendo ciudadanía, siendo ejercicio de ciudadanía, el acto de consumo tiene que ser necesariamente libre. La ciudadanía en lo político es ejercicio libre, de elección y de capacidad de ser elegido. Y en lo económico tiene que ser exactamente igual. Ese es el primer principio, con esa redundancia, del ejercicio de la ciudadanía, en cualquier ámbito, incluido claramente el ámbito económico. Lo que vamos a tener aquí, y motivará nuestro debate en pocos minutos, es la reflexión necesaria acerca de lo siguiente. Para ejercer derechos necesito tener un nivel mínimo de educación que me permita ejercerlos a plenitud, ¿no? ¿Sí? Primero, conocerlos, ¿no? Conocer los derechos es el primer nivel requerido de educación para poder ejercerlos por propia iniciativa. Y el segundo elemento que nos va a motivar la discusión en este primer punto es la necesaria reducción de costos de acceso a la justicia. Y aquí hay dos ángulos que conversaremos en un minuto. El primero es cuánto nos cuesta acceder, por ejemplo, al Indecopi, cuando somos ciudadanos consumidores que sentimos defraudada nuestra expectativa. Inmediatamente, quienes estamos en la capital, no solo de la República, sino en la capital de una región, es decir, de un departamento, vamos a pensar en el entorno inmediato. Pero pensemos en los conciudadanos que están alejados físicamente aquí en Lima, de San Borja o de Lima Norte o del punto de Indecopi, por ejemplo, Gamarra, donde esté ubicada nuestra presencia institucional. Y si pensamos en Cajamarca, pensemos en los ciudadanos que están dentro del departamento de Cajamarca, pero no en la capital, sino a una distancia tal que probablemente les salga más eficiente llegar a Chiclayo que llegar a Cajamarca. Esos costos de acceso a la justicia virtualmente pueden llegar a ser impagables. Pero siendo justos, ya para abrir la conversación que nos toca en este momento, la institución ha hecho esfuerzos, ¿no? Antes no tenía presencia a nivel nacional, pero tenemos que ser autocríticos también en este punto de costos de acceso a la justicia de consumo, en el siguiente sentido. Nos falta mucho todavía.